algunos muertos a lo menos aquí, en esta calle, y otros en Ahumada. Ahora el avión pasó de forma rasante. Empezaron a bombardear la moneda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Testigos de la Historia. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque nos acompaña Don Jorge, quien vivió en primera persona el golpe de Estado de 1973 en Chile. Antes de entrar en las experiencias personales, es importante recordar el contexto. En 1970, Salvador Allende se convirtió en presidente, liderando la Unidad Popular. Su gobierno impulsó grandes reformas sociales, económicas y políticas, pero también enfrentó una fuerte oposición, crisis económica y polarización social. En ese escenario, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Augusto Pinochet, realizaron un golpe de Estado que derrocó a Allende. Contexto previo al golpe de Estado. ¿Cómo era la situación política y social de Chile antes del 11 de septiembre? Antes del golpe de 1973, Chile estaba sumido en una profunda crisis, con una sociedad extremadamente polarizada entre el gobierno socialista de Salvador Allende y la oposición de derecha. La economía sufría una hiperinflación galopante y graves problemas de desabastecimiento exacerbados por la presión extranjera. La situación social era de gran tensión, con constantes movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y opositores de Allende, que finalmente desencadenaron el golpe de Estado militar. Cambios en la vida cotidiana durante la dictadura. ¿Cómo afectó la censura y el control del gobierno a la cultura y a la libertad de expresión? La censura y el control gubernamental durante la dictadura en Chile y Argentina limitaron la libertad de expresión y la creatividad en diversas áreas, como la literatura, la música, el teatro y el cine. Esto llevó a la autocensura y la restricción de la información, pero también generó resistencia y subversión en la cultura. Resistencia y solidaridad. ¿De qué formas la población expresó resistencia contra la dictadura? La población resistió a la dictadura mediante protestas, organización clandestina, arte crítico, desobediencia civil, denuncias internacionales y preservación de la memoria. Plebiscito de 1988 y fin de la dictadura. ¿Cómo fue el proceso de transición a la democracia tras la derrota de Pinochet? Tras la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, Chile inició una transición pactada a la democracia. Se realizaron elecciones libres en 1989, ganadas por Patricio Aylwin. Aunque se recuperó la institucionalidad democrática, Pinochet mantuvo poder como comandante del ejército y luego como senador vitalicio, lo que limitó al principio los cambios profundos. Fue un proceso gradual con reformas políticas y búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos. Momento preciso del golpe de Estado. ¿Qué institución asumió el poder después del golpe? La Junta Militar de Gobierno, liderada por Augusto Pinochet, asumió el poder después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, ejerciendo los poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo hasta 1990. Represión y derechos humanos. ¿Qué instituciones civiles y religiosas defendieron a las víctimas? Algunas instituciones que defendieron a las víctimas de la dictadura en Chile fueron Vicaría de la Solidaridad, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estas instituciones brindaron asistencia jurídica, humanitaria y lucharon por la verdad y la justicia. Medios de comunicación y censura. ¿Cómo se controlaba la información y qué se permitía difundir? Durante la dictadura militar en Chile, el control de la información se ejercía a través de la censura, el control de los medios de comunicación y la propaganda. Se permitía difundir información que apoyara al régimen y mantuviera la estabilidad social,
mientras que se reprimía cualquier forma de disidencia o crítica. Queremos conocer su mirada, sus recuerdos y reflexiones sobre ese momento histórico. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos de usted, ¿cuántos años tiene y qué edad tenía en ese entonces cuando ocurrió el golpe de Estado? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, hijas. Bueno, yo me llamo Jorge, como muy bien dicen. Tengo 68 años. Soy un hombre jubilado, tengo mi familia. Ahora, contestando tu pregunta, en la época yo tenía 16 años. Empecemos la conversación con una pregunta clave sobre aquel día. Nos gustaría saber, ¿dónde estaba usted y cómo se enteró del golpe de Estado aquel 11 de septiembre de 1963? Claro que me acuerdo. Tenía 16 años, estaba en el colegio conversando con mis amigos y de repente empezaban a dar las noticias al mediodía que estaba bombardeando La Moneda. Nosotros quedamos sorprendidos. ¿Qué estaba pasando? Que estaban los aviones de la FARC bombardeando la Casa de Estado. Estábamos todos muy sorprendidos, no sabíamos qué reaccionar y no sabíamos qué estaba pasando. Mis amigos preocupados, por supuesto, porque era algo de la época muy difícil de entender. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Miedo, incertidumbre, alivio o rabia? No, mucho miedo, fue mucho miedo, mucho temor, porque éramos adolescentes. En esa época pensábamos que estábamos entrando en la guerra con otro país, no sabíamos qué estaba pasando. Obviamente, cuando al correr de las horas pudimos darnos cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo en el país en esa época. ¿Cómo era la convivencia entre vecinos y familias con distintas posturas políticas después del golpe? Después del golpe todo quedó muy traumado. No sabíamos qué pensar ni qué hacer. Mis vecinos, mis parientes y mis familiares teníamos todo miedo de expresar nuestra visión y dar opiniones a lo que estaba sucediendo. Y sobre todo decir que éramos de un partido de izquierda comunista, porque en cualquier momento podía pasar alguien de la CNI o de la DINA y nos podían llevar, nos podían secuestrar, torturar para sacarnos información. Así que para la época vivíamos todos con miedo con respecto a la parte política. ¿Recuerda la propaganda de la época o la forma en que los medios informaban los hechos? Sí, lo recuerdo por supuesto. Teníamos que entender que en esa época eran pocas las personas que tenían televisión y el canal de información era la radio y yo recuerdo muy bien que mis papás escuchábamos radio cooperativa. Mirando en retrospectiva, ¿usted estuvo o está de acuerdo con el golpe de Estado? Esa es una pregunta muy profunda y debe ser contestada claramente y con sincera honestidad. Decir que si estoy de acuerdo o no, sin considerar el trasfondo y sin considerar el contexto de la época, sería ser una persona imprudente. Y eso generalmente podría llevar a más confusión y a más división. Para contestar tu pregunta, hija, debemos entender que estábamos en un contexto de Guerra Fría, donde, para que ustedes puedan entender, la Guerra Fría era un combate de ideologías, ideas y quién era más fuerte, los comunistas o los hombres de derecha, en este sentido los liberales. Peleaban las ideas, peleaban todo. Estados Unidos, al no ser comunista, ya había perdido terreno en esta batalla. Habían perdido Cuba, habían perdido Vietnam y ahora venían por Chile. Además de eso, tenemos que recordar que a partir de los años 60 hasta los años 70 era un mundo de mucha revolución, de mucha violencia política, y sobre todo en la izquierda había un partido o un grupo llamado el MIR, que eran un grupo revolucionario que generalmente andaban generando atentados. La gente de la época le llamaban terroristas.
También debemos considerar que estábamos en un hoyo económico. Chile estaba quebrado, no teníamos que comer, teníamos que hacer grandes filas para llevar pan a la casa, para poder llevar 1 kilo de azúcar. Mi mamita me mandaba temprano a mí a hacer las filas para poder tener algo para comer. Y las familias, todos hacíamos lo mismo, imagínate, filas gigantes. Además de eso, Chile económicamente estaba totalmente en la ruina. No había trabajo, no había absolutamente nada. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo soy una persona que cree en la democracia y creo que ningún país debe vivir este tipo de problemas. Debemos luchar por la libertad de las ideas y con la democracia por delante. No sería capaz yo de responder si estoy de acuerdo o no lo estoy. Pero es importante eso, que esto quede claro. Ningún país debe gobernarse en dictadura. Si pudiera transmitir un mensaje a las nuevas generaciones sobre lo que ocurrió, ¿qué diría? Las nuevas generaciones son muy apasionadas como lo éramos nosotros en la época. Un hombre ya más viejo, un hombre que ya ha vivido, ¿qué puedo aconsejar? Algo muy simple. Que no se dejen influenciar por ningún sector político. Que estudien ustedes completamente la historia y que no nos perdamos defendiendo alguna postura. Que podamos alzar la voz y denunciar las injusticias del sector político que sea. Queremos agradecer enormemente a don Jorge por acompañarnos hoy y compartir su experiencia. Ha sido un honor escucharlo, y a ustedes gracias por estar con nosotros una vez más en Testigos de la Historia. Nos encontramos en el próximo episodio.